lo que vamos hablando de de la utilización de las técnicas de estudio, quiero comentarles que a través de la lectura llegué a la conclusión que entre las mejores tenemos el debate y la retroalimentación. La retroalimentación es muy importante porque te ayuda a mejorar la comunicación y a relacionarte mejor con las personas, habiendo un feedback de lo que hiciste correcto y no lo hiciste. Entonces, este aprendizaje es mutuo para el estudiante como para el alumno. Entonces, creo que la retroalimentación es muy importante. Además, la otra técnica de estudio que me parece muy interesante y muy útil es el debate, porque no solamente puedes poner a los alumnos o a las personas que reciben información a evaluar sus conocimientos al realizar una discusión, sino que de alguna manera también les exiges a que a nivel personal puedan llegar a tener un mejor entendimiento del tema y eso implicaría un autoconocimiento, es decir, buscar información y tener más sustento sobre las cosas que se van a debatir. Ok, ¿has recibido este tipo de clase alguna vez? Retroalimentación, creo que antes era mucho mejor la retroalimentación porque te decían frente a frente las cosas. Ahora usualmente la retroalimentación es a través de plataformas y creo que sí, queda como que muy vacío. Con respecto a los debates, solo una vez en una materia que se llamaba fisiopatología y es súper importante porque la profe no te dio la clase, sino que te dijo, tal es el tema, entonces te hizo investigar, buscar cómo sustentar tu punto de vista y eso para mí al menos generó una mejor profundización del conocimiento. Ok, ¿y qué ventajas o desventajas crees que puede tener esto? Con respecto a la retroalimentación, la desventaja que existe es cuando no existe un feedback face to face. Pero con respecto al debate, es que según el punto de vista que tengas, vas a obtener más conocimiento de un lado y no del otro. Esas podrían ser las desventajas de que tiene cada uno. Y el ventajas, retroalimentación, como yo lo decía, la ventaja es que que uno aprende de los errores. Usualmente los humanos aprendemos de los errores, entonces ahí ya tienes un- una concientización de tu aprendizaje. Y en debates, como te dije, es la profundización del tema. Ok, dale, Nieves. Bien, yo elegí como los más importantes el aprendizaje como en el aula invertida, principalmente porque con esta técnica podemos repasar los contenidos antes de la clase y de esta manera no solo nos van a sonar más las palabras al tener la clase, sino que ya vamos a tener algunos conocimientos y algunas bases, ideas que nos hemos creado ya establecidas antes de que el profesor nos dé la clase y nos imparta todos los conocimientos em, que nos puede añadir él a los que ya tenemos nosotros, así se establecen mejores las bases. También elegí el aprendizaje basado en problemas porque este promueve la gestión del alumno, de la persona, para para resolver sus problemas y al mismo tiempo recibir un aprendizaje. De esa manera, el alumno puede identificar sus necesidades, los problemas que tiene, em, ver y utilizar sus habilidades para gestionarlo y encontrar de esa manera una solución, que es lo más importante para poder tomar decisiones tanto en la vida como al momento de aprender. Ok, ¿has recibido estas clases alguna vez en tu vida? Sí, de hecho, las materias vidas son de clase invertida y solo en la aula he recibido clases invertidas, pero sí es bastante útil. Lo único malo es repasar el material, es un poco tedioso, pero sí es bastante útil porque sobre todo a mí se me quedan las palabras y ya cuando tengo la clase, las palabras ya me suenan más y no me parece algo raro. No es como que el profesor está hablando de cosas que no entiendo, sino ya son cosas que sé. Y, ok, ¿y cuáles crees que son las ventajas y desventajas de de esta forma de aprendizaje? Bueno, yo diría que en la primera desventaja de el
aprendizaje basado en problemas es que vamos a usar para darle esta resolución al problema y encontrar una solución, vamos a usar nuestros conocimientos y nuestras bases resolutivas. Y muchas veces hay personas que no disponen de estas bases, entonces pueden estar utilizando la herramienta errónea para solucionar este inconveniente. De ahí lo más beneficioso del aprendizaje basado en problemas es que vamos a, vamos a aprender pues algo básico en la vida, que es tomar decisiones, poder resolver estos problemas que se nos presentan, no solo en el aula, sino que también en la vida. Y respecto a la clase invertida, la primera desventaja es que te puedes perder un poco en los conocimientos. Es decir, estás repasando el tema y puedes crearte bien estos sesgos de los que hablamos y ya suponer que va a ser así y cuando el profesor te dé la clase no tomar en cuenta la opinión del profesor, sino ya has establecido tus sesgos, entonces no le das al profesor la oportunidad de ampliar estos conocimientos. Esa sería la desventaja. Y la primera ventaja del aula invertida sería que los estudiantes pueden, pues esto que les comentaba, poder adquirir toda esta biblioteca, estas referencias de palabras para poder en la clase adquirir mejor sus conocimientos. Ok, bueno, las dos técnicas que yo seleccioné son el autoaprendizaje, que este es una forma de aprender que me parece muy útil, ya que los temas que a ti te parecen importantes los investigas y intentas aprender más sobre ellos, lo que te lleva a entenderlos mejor. Mientras que los resúmenes que también elegí es cuando te dan una clase, la que llamamos clase magistral, y tú va a ser muy difícil que te aprendas todo lo que te dice el docente en la clase, pero si haces resúmenes cortos, podrías lograrlo, aprenderte de mejor manera y lograr entender mejor y generalmente estudiar para un examen. De ahí las preguntas creo que eran que si he recibido este tipo de clases. Bueno, la del autoaprendizaje en realidad no es un tipo de clase, sino es que tú buscas la información que te parece necesaria para ese momento y creo que sí lo he hecho varias veces y los resúmenes los hago cada vez que tengo un examen para poder estudiar. Y mientras que considero que las ventajas del autoaprendizaje es que te vuelves una persona más dinámica y no necesitas de alguien que te explique para poder entenderlo, mientras que los resúmenes te sirven muchísimo ya que entiendes mejor lo que te dictó un profesor o tu tutor. Y ahora sí, que han podido ¿Has encontrar aplicado algún esta técnica? sesgo, han podido encontrar algún sesgo en nosotros o en sí mismo. Amajo la cámara por si acaso. Ay, perdón. A ver, Yo José, yo creo, te José, encontré. que eso. A ver, uno primero. Dale, dale, Majo. Dime. Ya, yo, José, en lo personal, yo creo que tú tienes un sesgo em, con respecto a tu forma de aprender. Eres una persona que tiene una memoria brillante, entonces tú eres un chico brillante. Entonces tú necesitas que te expliquen así y mientras más resumido, tú lo captas mucho mejor y más rápido. Entonces yo creo que por eso escogiste esas técnicas. Y tu universidad va a decir algo. Sí, bueno, yo creo que el sesgo que te podría identificar es que has mencionado que puedes aprender mejor solo, que no necesitas a alguien que te explique. Entonces, tú ya crees que tienes toda la información y no necesitas que nadie te la explique. Entonces, esto de aquí podría ser un sesgo. Sí, bueno, yo en las dos encontré un sesgo de disponibilidad y representatividad, ya que como que las dos se basaron en elegir sus formas de aprendizaje de clases que ya habían recibido pasadas y también tuvieron como un sesgo de anclaje porque las dos, o sea, se basaron en eso
y en la información que ya tenían para poder decir cuáles son las técnicas que habían elegido. Y eso. José, yo también creo que tú también tuviste una heurística, la heurística de tomarlo mejor, porque te vas a un resumen, o sea, a coger lo resumido es cuando tienes lo mejor de todo un tema, entonces yo creo que sí tienes ese tipo de heurística también, José. Y en Nievecitas creo que también tiene una heurística con respecto al reconocimiento, porque cuando tú enfrentas problemas tienes que reconocerlos, entonces creo que podrías ir por ese lado también.